frente a qué paciente estoy hablando y frente a todos los que hay. Exacto, entonces los datos de identificación nos permiten evaluar e individualizar al paciente, saber con quién estoy hablando. No es lo mismo hablar con la señora de la esquina que vende frutas en la esquina que con el magistrado de la corte o con el estudiante del Rosario que con el niño que viene. Entonces, tener en cuenta estos datos nos permite saber quién es el paciente. ¿Listo? Deben incluir todos estos datos en la evaluación. Entonces, es muy importante cuando ustedes, esta charla es muy importante porque es la base de las prácticas que ustedes van a ir teniendo en la clínica. Entonces, la idea es que ustedes comprendan que deben entender quién es el paciente y deben preguntarle todos estos datos al paciente, pero también comprender toda la estructura de la historia clínica, ¿sí? Porque finalmente lo que queremos es ayudar al paciente. Entonces, después de los datos de identificación está el motivo de consulta, es decir, ¿por qué viene el paciente a mi consulta? ¿Cuál es la queja principal? Recuerden que el motivo de consulta siempre va entre comillas, es textual y es lo que nos dice el paciente. Sin embargo, en psiquiatría tenemos una ayuda adicional y es el motivo de consulta que refiere la familia. Entonces se pueden escribir ambos motivos de consulta, lo referido por el paciente y lo referido por las familiares, porque muchas veces no concuerdan. En la enfermedad actual, que es de suma importancia para nosotros, es el momento en el que vamos a describir cuáles son los signos y los síntomas que tiene el paciente. Entonces, recuerden que es diferente al diagnóstico, solo los síntomas y los signos que tiene el paciente. Yo no empiezo la enfermedad actual diciendo paciente con esquizofrenia, porque eso sería un antecedente, ¿sí? Yo empiezo a redactar mi enfermedad actual teniendo en cuenta los signos y los síntomas, desde hace cuánto tiempo empezaron esos signos y esos síntomas, qué factores aumentan el signo o el síntoma o qué factores lo disminuyen, la evolución que he tenido a través del tiempo, qué alteraciones en la funcionalidad del paciente me generan esas sintomatologías y cómo ha tratado el paciente sus síntomas, si le ha dado algún tratamiento farmacológico o no farmacológico, cómo lo viene afrontando. Entonces, un ejemplo, cuando estoy describiendo los signos y los síntomas puedo hablar del paciente con anedonia, abulia, toda la sintomatología y la semiología que el paciente me refiere. O sea, ¿alguien sabe qué es la anedonia? La falta de sentir placer, de sentir satisfacción por lo que hago. Entonces, paciente con cuadro clínico de anedonia, tristeza, que inicia hace más de 2 meses, aumentado por el fallecimiento o detonado por el fallecimiento de una amiga, que se empeora en situaciones laborales, ha sido fluctuante a través del tiempo, altera su funcionalidad especialmente en el ámbito familiar y personal, no ha dado ningún tratamiento, pero ha afrontado los síntomas de manera intermitente. Ese es un ejemplo de enfermedad actual. Entonces miren que vamos a decir, ¿hace cuánto tiene, qué síntoma tiene, qué signo tiene la tristeza y la anedonia en este caso del ejemplo? El inicio, las circunstancias que lo aumentan o lo disminuyen y en general todas las características que les acabo de mencionar. En las historias clínicas de otras especialidades ustedes hablan de la licia, por ejemplo. Aparición, localización, intensidad, radiación, frecuencia del síntoma, ¿no? Entonces eso es lo que hay que desglosar en esta parte de la enfermedad actual. Tener en cuenta qué síntoma me relata el paciente y hace cuánto lo tiene, todas esas características de la sintomatología. En los antecedentes vamos a tener en cuenta no solo los antecedentes personales del paciente, sino los antecedentes psiquiátricos, es decir, si él tiene historia previa psiquiátrica o no, los antecedentes médicos generales, como les decía, y los antecedentes de consumo de sustancias. Dentro de los antecedentes familiares, que sería el otro ítem, también es importante tener en cuenta los antecedentes familiares normales, de patologías normales, pero también los antecedentes de patología mental en la familia. Entonces es importante saber si alguien en su familia ha tenido algún
diagnóstico de enfermedad mental o enfermedad mental no diagnosticada que él crea que la posee. Llevaremos entonces hasta acá motivo de consulta, enfermedad actual, identificación, motivo de consulta, enfermedad actual. Nos adentramos a la historia personal. Entonces recuerden que la historia personal es la historia de vida del paciente. Vamos a tener acá la historia perinatal. Debemos tener en cuenta desde que el paciente, incluso ya antes de que naciera, cómo estaba, cómo era el embarazo de él, cómo fue el embarazo en el que él nació, si fue planeado, si fue no deseado o no deseado, si hubo alteraciones en la primera infancia, que recuerden que va desde los 0 a los 3 años. Y aquí yo me voy a centrar en neurodesarrollo, ¿sí? Recuerden que de la primera infancia lo más importante es tener en cuenta cómo esos vínculos con la madre, cómo se da el neurodesarrollo del paciente, qué capacidad de juego tenía el paciente. Entonces eso es muy importante explorarlo, preguntarle directamente al paciente, o si está con su familiar, pues también se le puede hacer la pregunta familiar. Luego, en la infancia tardía, vamos a ver otras interacciones un poco más sociales. La dificultad para aprender los problemas académicos también van en esta parte, entonces es importante preguntarle a los pacientes cómo le iba en la escuela, qué tan certero era su comportamiento o su nivel académico, si perdió o repitió algún año escolar, eso es importante. Durante la pubertad y la adolescencia, entonces, recordar el desempeño en las relaciones sociales, el uso de sustancias psicoactivas es importante, las primeras experiencias sexuales que tuvo el paciente, si ha habido antecedente de abuso sexual o no, si hay en la edad de la adolescencia problemas emocionales o físicos o rasgos de personalidad que nos empiecen a ser llamativos para el paciente. En la edad adulta, entonces, nos centramos ya un poco más en los aspectos laborales del paciente, cómo le va en su desempeño laboral, cómo le va en el desarrollo de sus actividades diarias, su funcionamiento familiar y la situación vital actual del paciente. Entonces vamos a dar un recorrido por toda la vida del paciente. Allí vamos a encontrar en cada paciente ítems importantes que para cada uno serán vitales. En la historia familiar, la idea es desarrollar el genograma, antes conocido como familiograma, sino que el genograma comprende aspectos más importantes más allá del desarrollo de quién es la mamá, quién es el papá, quiénes son los hermanos. El genograma nos brinda también aspectos relacionales sobre cómo es la relación con cada uno de esos miembros de la familia, las etapas del ciclo vital por las que atraviesa, por ejemplo, la etapa de nido vacío, que es cuando los hijos salen de la casa, o si va a haber una mudanza, o si va a haber un embarazo, ¿sí? Saber en qué etapa del ciclo vital está el paciente. Cómo han sido las formas de comunicación con su familia, los sistemas de normas y valores, la respuesta a las dificultades y eventos perturbadores en la familia. Entonces, hasta acá vamos haciendo el recorrido de quién es el paciente, quién es su familia, cómo se vienen dando las relaciones intrafamiliares y debemos tener en cuenta cuáles son los vínculos más importantes para el paciente. En la parte de la exploración física, recordemos que es muy importante centrarnos en los aspectos neurológicos, porque pueden haber enfermedades que tengan manifestaciones mentales, pero su etiología es neurológica. ¿Se les ocurre alguna? Las demencias comparten con, digamos, algunas alteraciones neurológicas y físicas, sí. La esquizofrenia es psiquiátrica, o sea, es decir, es una enfermedad mental, pero a nivel físico, cuando yo hago la exploración física, voy a tener algunos síntomas o algunos hallazgos que me dicen que es más probable que tenga una etiología orgánica. Por ejemplo, el Parkinson, cuando yo veo al paciente con el temblor, la hipomimia, la marcha lenta, robótica, entonces puedo pensar más en una etiología de tipo orgánico. O, por ejemplo, si están en una sala de urgencias ustedes, es importantísimo descartar que el paciente tenga una intoxicación o un consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, van a encontrar ciertos hallazgos que son más típicos de esas entidades.
La idea también es encontrar hallazgos que nos permitan dar un tratamiento asertivo, porque hay muchas cosas que, por ejemplo, en la práctica clínica nos muestran contraindicaciones a ciertos esquemas farmacológicos que podemos dar. Entonces, desde el examen físico yo tengo que identificar si el paciente es apto o no apto para algunos tratamientos. Hablando del examen mental como tal, entonces vamos a obtener los datos del análisis del paciente, tanto verbales como no verbales. Recuerden que hasta acá vamos hablando de las narrativas que nos da el paciente. Sin embargo, en el examen mental yo ya voy a escribir o a narrar lo que yo puedo ver, los síntomas y los signos especialmente que puedo ver en el paciente. Entonces, en el porte y actitud, recuerden que es importante identificar cómo llega el paciente, con quién llega el paciente al consultorio. Esto ya es examen mental puro como tal. ¿Cuáles son las conductas observables en el paciente? ¿Qué es lo que yo veo antes de que el paciente me hable? ¿Sí? Su aspecto físico, su arreglo personal, si está de acuerdo al contexto o no. Por ejemplo, no es igual ver a un paciente en urgencias que ver a un paciente hospitalizado. Entonces tengo que determinar si el arreglo personal es acorde al contexto en el que está el paciente. Si tiene una actitud seductora, qué probable etiología puede tener esa actitud seductora, o una actitud intrusiva, una actitud hostil, si el paciente llega agresivo, ¿sí? Entonces tengo que identificar todo eso en el porte y en la actitud. A nivel del estado de conciencia, entonces vamos a determinar si el paciente se encuentra alerta o está somnoliento, si está confuso o nublado. Recuerden que la somnolencia en psiquiatría debe determinarse pues si es por alguna alteración pura del estado de conciencia o si está ligada al embotamiento producto de algún psicofármaco o alguna sustancia. Puede haber también si el paciente está en estupor, en anulación, en coma, en estados vegetativos. Recuerden que ahí está, dentro de los estados vegetativos hay estados como el que se describe en la escafandra y la mariposa, en los que el paciente está consciente de todo lo que le pasa, pero no puede moverse, no puede hablar. Entonces hay que determinar bien qué es lo que sucede. Si el paciente, respecto a la orientación, si está orientado en persona, tiempo y espacio, recuerden que la primera fase de la orientación que se pierde es la del tiempo, pero usualmente los pacientes que tienen patología mental pura, es decir, no asociada a una alteración orgánica o neurológica, están orientados, ¿sí? No es común que los pacientes estén desorientados. Cuando el paciente está desorientado, yo tengo que explorar por qué está desorientado un paciente, si hay otra causa. En cuanto a la atención, pues si el paciente está atento, si está focalizando el estímulo, si me responde al estímulo con adecuado tiempo, respuesta, pregunta-respuesta, si está concentrado, y lo voy a narrar como hipoprosexia, hiperprosexia o distractibilidad. Entonces, tengo que tener en cuenta si el paciente se distrae con frecuencia o si la distractibilidad es permanente durante toda la entrevista. ¿Qué patologías conocen ustedes o han escuchado en las que se altera la atención? TDAH, por ejemplo. Entonces, es más común en los niños, pero el TDA del adulto, que ya se ha catalogado como una entidad presente, también afecta la atención. ¿Listo? Entonces se puede ver en niños y en adultos. Es importante explorar el sueño, aunque algunos autores plantean que el sueño debería ir como en la revisión por sistemas, pero también es importante, y se los recalco acá en el examen mental, porque es una parte de la entrevista que debe ser fundamental. Muchas de las patologías psiquiátricas tienen alteración del sueño. Entonces recuerden, por ejemplo, que en la bipolaridad se da una disminución de la necesidad de dormir, mientras que en otras patologías, por ejemplo en cuadros depresivos, puede darse hipersomnia, que es el aumento excesivo del sueño, especialmente hipersomnia diurna. Entonces, hay varios tipos de insomnio. Puede ser insomnio agudo, insomnio crónico, más de 3 meses. Puede ser insomnio de conciliación, es decir, dificultad para que el paciente se quede dormido, o insomnio de reconciliación o de mantenimiento,
con despertares frecuentes, despertar temprano, es decir, el paciente se acuesta a las 10 de la noche pero se despierta a las 3 de la mañana y no puede volver a dormir. Como les decía, las hipersomnias, las parasomnias, que son fenómenos que pueden ser normales en algunos casos, pero en otros se pueden ligar a algunas alteraciones. Por ejemplo, hablar dormido. A algunos les pasa. Entonces, hablar dormido no siempre es algo patológico, puede ser algo normal. También son parasomnias y son alteraciones del sueño REM. Entonces hay que tipificar esas alteraciones. Me pregunta que qué pasa con la gente que camina dormida. Entonces, pueden hacer alteraciones del sueño REM, es decir, en una fase del sueño en la que normalmente no debe haber movimiento, ocurre movimiento. Entonces hay que tipificar qué ocurre y ver y descartar si se presenta alguna epilepsia, por ejemplo, en algunos casos, que pueden ser asociaciones, o no, porque hay partes o hay con frecuencia personas que tienen estas alteraciones, hablar dormido, moverse dormido, caminar dormido, es sonambulismo, pero no siempre se dictamina como algo patológico. Las pesadillas pues también hacen parte de las parasomnias. Recordemos que los sueños y las pesadillas tienen que ver mucho con nuestro inconsciente y es un tema de completo análisis, pero es importante tener en cuenta que puede afectar la funcionalidad del paciente. Entonces, como vieron ustedes, no profundizo mucho porque ya tuvieron esta clase el día de hoy, pero para resumir, los grupos del afecto, tristeza, alegría, ansiedad, irritabilidad, insuficiencia y otros, ya lo vieron toda esta mañana, pero es muy importante y es una parte fundamental del examen mental, saber cómo está el paciente afectivamente, porque es uno de los ítems de muchas patologías psiquiátricas importantes. En cuanto al pensamiento, entonces yo tengo que analizar cómo está el curso del pensamiento, que se analiza mediante la asociación y la velocidad, es decir, veo qué velocidad tiene el pensamiento del paciente, si es una velocidad adecuada, si es eupsíquico, si es taquipsíquico, que es decir, que va muy rápido, bradisiquia, que va muy lento el pensamiento, si tiene asociación adecuada o si hay una asociación laxa de ideas, desgregación, fuga de ideas o ensalada de palabras. Entonces, en la asociación, generalmente cuando hay una alteración en la velocidad del pensamiento, también empieza a alterarse la asociación de las ideas. Cuando un paciente empieza a hablar con ustedes y dice palabras aisladas, no es capaz de formar unas oraciones, ¿eso a qué corresponde? Por ejemplo, yo bailar ayer, fui allí, hoy, mañana, siempre, tiempo. Si un paciente les dice eso cuando a ustedes les empieza a hablar. Entonces hay coherencia en el pensamiento, pero más allá de la coherencia, cuando tú estás hablando de la asociación de las ideas, no completa ideas, solo dice palabras. Entonces, en ese caso correspondería a una fuga de ideas o a una ensalada de palabras de acuerdo a cómo lo diga, de acuerdo al tiempo. En la asociación, yo encuentro que el paciente, desde muy disgregado, me dice solo palabras como el ejemplo que les hacía notar ahorita, o dice cosas con mucho detalle. Por ejemplo, empieza a hablar de un tema y da muchos detalles sobre ese tema. Eso es la circunstancialidad. Mientras que cuando empieza a hablar de un tema y se va para otras ideas, entonces la asociación laxa de ideas nos habla de eso, de que no mantiene como el hilo conductor mantiene un hilo conductor leve sobre el lenguaje y el pensamiento del paciente. Cuando hablo de las alteraciones en el contenido del pensamiento, entonces ya no me estoy refiriendo a la velocidad y a la asociación de las ideas, sino a lo que el paciente está pensando, ¿sí? Y allí encontramos una serie de ideas que es importante que ustedes profundicen porque es central en las patologías psiquiátricas. ¿Alguien sabe qué es una idea delirante? Bueno, entonces,
Las ideas delirantes son ideas que el paciente tiene, pero uno no las puede refutar. Es decir, por más que tú le digas que no lo están persiguiendo, el paciente no cambia su pensamiento y dice que sí lo están persiguiendo y que le están hablando de él. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, Juanito dice que su mamá está hablando de él y lo quiere envenenar. Entonces, en esa idea, yo sé que no está pasando porque la mamá va, lo lleva a la clínica, ¿sí? La idea no es juzgar al paciente, sino ver qué tan rebatible es la idea para el paciente. En la idea delirante, por más de que yo le pruebe al paciente o le demuestre al paciente con argumentos que no está pasando lo que él piensa, él no va a dejar de pensar eso. No acepta la crítica respecto a su pensamiento, ¿sí? En las ideas sobrevaloradas son ideas que el paciente defiende con vehemencia, pero sí acepta la crítica, es decir, se parecen a las delirantes, pero sí acepta la crítica. La idea prevalente tiene que ver con que es una idea que el paciente siempre lleva a colación, está muy presente en el pensamiento del paciente. Las ideas obsesivas son ideas intrusivas que vienen al pensamiento del paciente, pero el paciente tiene malestar cuando tiene esas ideas. Por ejemplo, se viene a mi mente o a la mente de un paciente la idea de que le va a hacer daño a su hijo, lo va a cortar con un cuchillo. Es una idea que no es rara, es común en la clínica, ¿sí? Madres que acaban de tener a sus bebés y de una u otra forma empiezan a tener pensamientos heteroagresivos hacia sus bebés. Entonces, es una idea que les causa malestar, ¿sí? Recuerden que el obsesivo siempre va a ser egodistónico, siempre va a causar malestar. En el paciente, ¿cómo se ve el malestar? El paciente me dice, yo tengo esas ideas, pero me siento muy mal, yo no quiero hacerle daño a mi bebé, pero en este momento no se me va el pensamiento, no puedo quitarme la idea de la cabeza. Ese es un pensamiento obsesivo, ¿sí? Llega a la mente del paciente, pero el paciente no lo puede controlar, no puede dejar de pensar en ese tipo de cosas. Esa es una característica de los pensamientos obsesivos. Todas las ideas y todo el contenido del pensamiento yo lo voy a poder ver en el paciente mediante el lenguaje. Entonces es otro ítem del examen mental que deben evaluar. En el lenguaje van a evaluar también la velocidad del lenguaje, que va ligada a la velocidad del pensamiento, pero hay algunas alteraciones, por ejemplo, en el polo perceptivo como la sordera, en el polo expresivo como la alteración de la producción verbal, la disprosodia o el mutismo, las estereotipias, la ecolalia, la palilaria, que es por ejemplo, o la disfemia cuando el paciente tartamudea, es una alteración del lenguaje, ¿sí? La afonía o la disfonía. Entonces ustedes deben verificar cómo es el lenguaje del paciente, si es eulálico, que es, al hablar de un lenguaje eulálico me refiero a un lenguaje que es adecuado, o si tiene alguna de estas alteraciones. En cuanto a la percepción de los estímulos, entonces debo verificar que el paciente no tenga alteraciones en ninguna de las modalidades de los estímulos, como visuales, auditivos, gustativos, olfativos o táctiles, en términos de la percepción, es decir, que el paciente no refiere alucinaciones. La percepción yo la voy a evaluar de acuerdo a lo que el paciente me refiera, porque yo no voy a, en muy pocos casos se puede evidenciar una conducta alucinatoria. No todos los pacientes, así tengan diagnóstico de esquizofrenia, por ejemplo, van a tener una conducta en la que yo pueda asegurar que está alucinando. Eso es relativamente, no es tan común, sino que el paciente me las va a manifestar. Entonces, debo preguntarle cuál es su alteración en la sensopercepción. Es decir, si tiene estímulos auditivos que el paciente no sienta como normales para él, que no sienta que es la voz de alguna persona, sino que lo siente en su cabeza, o qué características auditivas, gustativas o táctiles están alteradas, ¿sí? El paciente me puede decir, por ejemplo, es que yo siento bichos que me caminan sobre las manos, o siento que me tocan, o siento un olor que nadie más percibe.
Entonces, en este caso hay que diferenciar entre las ilusiones, las alucinaciones y otras manifestaciones de la sensopercepción. ¿Alguien sabe qué es una ilusión? No hay estímulos. Exacto. Entonces, en la ilusión yo tengo estímulo. Por ejemplo, si en la ventana hay una tormenta y hay un árbol acá que me da una sombra y yo veo la sombra como una mano, eso es una ilusión porque hay un estímulo, hay una rama que produce la sombra, ¿sí? Ya que yo le dé forma de mano o no, pues es otra alteración, pero si yo veo que hay una mano, es una ilusión, ¿sí? Hay un estímulo que está generando la alteración sensoperceptiva. Mientras que si no hay ninguna rama y yo veo manos moverse o escucho cosas y no hay ningún estímulo auditivo, entonces ahí hablo de una alucinación. ¿Listo? Esa es la diferencia entre ilusión y alucinación. Pero hay otras alteraciones como la intensificación de las percepciones, es decir, que escucho sonidos diferentes o de mayor intensidad, o veo los colores más intensos, escucho la música de diferentes tipos, que pueden asociarse, por ejemplo, al consumo de algunas sustancias o algunas patologías. También se habla de la desrealización y la despersonalización, que son frecuentes en alteraciones del tipo de la personalidad. Entonces, lo que les decía, como las alucinaciones, estas son representaciones de las alucinaciones, pero las alucinaciones solo las va a percibir el paciente como tal. En cuanto a la memoria, entonces pues tenemos que ver cómo está la memoria del paciente, cómo está la captación de los estímulos, el recobro, y si tiene flashbacks, falsos recuerdos o hiperamnesias o hipernesias, confabulaciones. Por ejemplo, en las demencias se va a dar muchísimo la alteración de la memoria, especialmente a corto plazo, la memoria de trabajo. Pero en otras patologías yo puedo encontrar amnesias disociativas, por ejemplo, como en el TLP, en el trastorno límite de la personalidad. Cuando evalúo inteligencia, entonces, hay varias formas de evaluarla. Tener en cuenta que el cociente intelectual es como la forma más objetiva. Un coeficiente intelectual es la prueba que se hace para evaluar el grado de inteligencia de las personas, pero no siempre lo formulo, no siempre lo mando, y yo puedo evaluar de otras formas la inteligencia de un paciente de forma un poco menos objetiva, pero se puede hacer una evaluación clínica, por ejemplo, evaluando la abstracción. Entonces, las pruebas de abstracción se pueden hacer con el paciente mirando el cálculo, mirando que también interpreta refranes, mirando qué tan conectado está con su realidad. Recuerden que la inteligencia tiene un valor también cultural importante, entonces tienen que ver el grado cultural y el aspecto cultural del paciente que estamos entrevistando. Hablando de introspección, entonces, es esa percepción de los estados psicológicos propios, y es cuando el paciente capta cómo están sus estados psicológicos, que el paciente pueda percibir su estado psicológico. En esta mañana el doctor Milton les hablaba de la alexitimia, cuando el paciente no tiene conexión y no entiende qué es lo que le pasa. En este caso, al hablar de la introspección, es cuando evaluamos qué tanto el paciente entiende qué es lo que le está ocurriendo. Y esta puede estar ausente, o puede ser precaria o pobre, o estar aceptable y adecuada. Ustedes deben determinar de acuerdo a cómo notan que el paciente entiende lo que él está sintiendo. Ustedes determinan qué tan buena está su introspección. Para ir terminando, entonces, el juicio de realidad es lo que nos va a dar la conexión con la realidad y con lo que le pasa y le sucede al paciente. Es importante que notemos que el juicio de realidad es también la sumatoria de todo el examen mental que hemos tenido. Es decir, evaluar al paciente durante toda la entrevista clínica y poder decir si su juicio es adecuado o está desviado o está debilitado. Cuando decimos que el juicio está
debilitado o desviado, cuando el paciente no está conectado con la realidad, generalmente dentro de cuadros psicóticos. El juicio está anulado cuando el paciente no puede decidir, por ejemplo, pacientes con discapacidad intelectual severa o casos como estos. Recuerden que debe hacerse una exploración en la que podemos ayudarnos con escalas también, aparte de lo que nosotros encontramos en el examen mental y en el examen físico del paciente. Entonces debemos hacer un resumen de los datos positivos para poder establecer el diagnóstico. Con la sumatoria de todo lo que hemos visto en el examen mental, sé que esto es extenso y es un poquito agotador, pero es la toma de todos estos datos y estas narrativas para poder hacer un diagnóstico. Anteriormente en el DSM-3 y hasta el DSM-4 se hablaba del diagnóstico por ejes. Ahorita no se utiliza tanto esta nosología, pero es muy funcional para nosotros para darnos cuenta que tenemos que identificar si hay un trastorno psiquiátrico en el paciente o no, que sería el eje 2. En el eje 1, trastorno psiquiátrico específico. En el eje 2, evaluar si hay un trastorno en la personalidad que nos pueda explicar los síntomas que tiene el paciente. Si hay una patología médica asociada en el eje 3, en el eje 4 los problemas psicosociales que tenga y la escala de funcionamiento global. Entonces recuerden que siempre yo debo identificar si el paciente tiene alguna alteración, ¿sí? En el punto de vista mental, y cómo es su funcionalidad. Es decir, si el paciente, a pesar de que está triste, logra hacer todas sus cosas y no tiene dificultades en su funcionalidad, pues es poco probable que tenga un cuadro depresivo, por ejemplo. Pero si el paciente está triste y además de la tristeza tiene alteraciones en su funcionamiento diario, esto ya va a hablarnos más de un cuadro que compromete al paciente. En cuanto al tratamiento, recuerden que no es solo psicofarmacológico, o farmacológico, sino que hay que también dar tratamiento terapéutico, la orientación ocupacional al paciente, una mirada de rehabilitación, es decir, que el paciente recupere sus habilidades, y apoyo social y nutricional al paciente. Recuerden que debe hacerse un seguimiento ambulatorio generalmente a los pacientes después de que hacemos un cuadro de este tipo, de tomar la historia clínica del paciente, hacerle seguimiento ambulatorio en el caso de que sea por consulta externa, pero también se puede hacer el seguimiento de las evoluciones clínicas si es, por ejemplo, en un paciente que está internado. Entonces, es extenso el tema, pero la idea es que ustedes tengan un esbozo general de la historia clínica para que en las prácticas la podamos utilizar. La idea es que ustedes lleven o traten de memorizar todos estos ítems que vamos viendo y leer un poco sobre la semiología, Marco Fierro, semiología de Bayona, para poder entender a los pacientes y poder tener una práctica más fructífera. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta?